Continuamos en este servicio de opinión, de entrevistas, de análisis a través de las diferentes frecuencias y de las plataformas que están activadas. Estamos en el Facebook, en el YouTube, TikTok y también Instagram. Recuerden ustedes, distinguidos oyentes, que nos pueden también enviar mensajes para ser parte de estos diálogos que sostenemos en este servicio. A esta hora vamos ya a conectarnos inmediatamente con nuestro siguiente invitado para entablar un diálogo en torno a la temática del Mundial de Fútbol 2026. Y es que prácticamente se dio inicio a este Mundial por primera vez en la historia con sede en 3 países. Me refiero a Canadá, Estados Unidos y México, y que también hay más selecciones participantes, entre ellas está nuestra selección ecuatoriana de fútbol. Para analizar este tema, hacemos contacto con Giovanni Cárdenas, periodista deportivo, a quien agradecemos por atender esta invitación. Giovanni, vamos a consultarte si nos escuchas, si tienes un buen retorno. Buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge Ñacato desde Conecta TV Radio te saluda. No tenemos el contacto, a ver si revisamos entonces esta conexión con Giovanni Cárdenas para hablar del Mundial. Un Mundial que, como decimos, genera muchas expectativas alrededor del planeta por algunos puntos que estamos ya poniendo en escena y que tiene que ver con las sedes, 3 en total, así como también el número de selecciones participantes, y que hay selecciones como la de Ecuador que también centra la atención no solamente de los ecuatorianos, sino del mundo entero por la generación de futbolistas que están teniendo una excelente participación, la gran mayoría de los seleccionados en los mejores clubes del mundo, muy en particular de Europa. Y nos vamos a referir a jugadores que ya están siendo considerados los mejores del mundo, sobre todo en la parte defensiva, como Pierre Hincapié del Arsenal, como William Pacho del PSG, como el niño Moisés Caicedo del Chelsea, para citar 3 nombres cuyos futbolistas están siendo disputados por grandes clubes del mundo en este periodo de pases que se abre en el viejo continente y que se está esperando para negociaciones quizá con rubros exorbitantes, que pase el Mundial de Fútbol, porque allí en el Mundial podrían cotizarse mucho más, no solamente jugadores ecuatorianos de los que hemos citado, sino jugadores de otras selecciones del mundo, porque el Mundial se convierte en una vitrina en definitiva, y para todo futbolista es prácticamente lo que mayormente se puede alcanzar en su carrera futbolística. Y allí es donde los jugadores deben mostrarse al 100%, y la selección ecuatoriana de fútbol está en una llave fuerte, por decirlo de alguna manera, aunque todas las llaves del Mundial se tornan fuertes, por aquello está en un Mundial de fútbol, se entiende que están las mejores selecciones. Y obviamente, al enfrentarse en el primer partido la selección ecuatoriana de fútbol a Costa de Marfil, se pone mucha expectativa porque aparentemente en el papel Costa de Marfil sería ganable, es decir, la selección tendría que ganar ese partido, y la selección más fuerte con que cerraría en esta llave sería la selección de Alemania. Pero todo dependerá cómo inicie el combinado patrio. Si saca un buen resultado, pues obviamente el camino para avanzar de etapa sería mucho más favorable para la selección ecuatoriana de fútbol. No sé si Giovanni nos escucha, vamos a probar el audio. Giovanni, buenas tardes, no sé si nos escucha.
No tenemos lamentablemente el audio ni la imagen de Giovanni Cárdenas, que es periodista deportivo con quien queremos dialogar precisamente sobre los detalles que significa este Mundial de Fútbol, que se inaugura en el mítico Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Nacional de la Ciudad de México, y que ha generado mucha expectativa. No sé si nos escucha Giovanni. Jorge Ñacato desde Conecta TV Radio le saluda. Buenas tardes. Hola Jorge, efectivamente sí estoy escuchando bastante bien lo que se está comentando y es un gusto para mí estar en esta invitación para hablar de algo que nos está apasionando y que definitivamente arranca el día de mañana y estamos pendientes y conscientes de que el mundo se va a detener mañana. Giovanni, ¿cómo hay que leer en principio este mundial, toda vez que históricamente no se había visto con 3 sedes? Ahora tenemos a Canadá, Estados Unidos y México, y por otro lado el incremento del número de selecciones participantes. ¿Cómo se ve en el concierto internacional estos dos detalles, Giovanni? Bueno, son muy importantes y hay que sumarle uno más, 104 partidos en total, es decir, es un torneo sumamente completo, es un torneo que reviste como efectivamente se está manejando un fenómeno a nivel global, ¿cierto? Con estas estas 3 sedes que generan justamente que se vayan acumulando las mejores selecciones de todos los continentes. Y eso también va a generar efectivamente que el Mundial ya no solamente tiene una trascendencia deportiva, sino una trascendencia económica, trascendencia social, y como estamos viendo es un fenómeno prácticamente universal, que como lo dije en un inicio, paraliza al universo ya no solamente del deporte, del fútbol, sino de manera exponencial a todos quienes están vinculados de una u otra forma a lo que es este negocio del fútbol. La gran industria del fútbol demuestra su mayor capítulo, yo creo, en este Mundial de Estados Unidos, de México y de Canadá, y por lo mismo entonces hay que tomarlo desde ese punto de vista. Ya es un fenómeno social, ya no es un solo tema de evento deportivo. Giovanni, el tema de reglamento que también ha saltado en estas últimas horas, que tiene algunas modificaciones con el objetivo de que el fútbol sea más dinámico y no tenga lo que normalmente se conoce como quema de tiempo. ¿Cómo hay que mirarlo esto? ¿De manera positiva o de qué forma, Giovanni? Jorge, lo que estamos viendo es que se ha americanizado el fútbol, americanizado refiriéndome a los deportes de los Estados Unidos. Más aún también esto ya describe de manera definitiva que para la FIFA, que es el organismo mundial que hace que este campeonato se lo haga cada 4 años, hoy por hoy es un tema netamente de transmisión televisiva. Es decir, lo que se está tratando de no perder es mucho tiempo en estos espacios, donde el fútbol en un estadio se lo podía ver incluso anecdótico, ¿no es cierto? Ahora el espacio de televisión cuesta, se necesita más agilidad y por lo mismo entonces hoy se adapta la normativa deportiva de juego a lo que son las expectativas y los requerimientos fundamentalmente de las transmisiones televisivas, porque la pérdida de tiempo de un jugador deambulando para salir de la cancha o para ingresar a una cancha hoy va a ser penado, y va a ser penado de manera drástica. Y además la tecnología, que hoy es una mano derecha de quienes hacen el arbitraje a nivel de fútbol, da la medida igual de que esto funciona igual que en el hockey, que en el béisbol, que en el fútbol americano, es decir, en los deportes fundamentalmente de los Estados Unidos. Ahora, dentro de este reglamento también se establece como sanciones a las futbolistas que se tapen la boca para hablar con el árbitro, con los jugadores o el técnico. Se ha dicho que es una especie de proteger o evitar que los jugadores caigan en el tema del racismo, por un lado, pero por otro, también habría que tocar el tema de la selección de Irán, que está siendo lesionada, si se quiere, sus derechos. ¿Cómo lees tú este tema? Es que es verdad, yo lo que creo es que esa específica reforma que hay en el reglamento de juego, el hecho de establecer la mala fe, ¿no es cierto? Porque lo que estamos diciendo es, estos jugadores se tapan la boca para insultar, para hacer epítetos racistas,
y no más bien para evitar que se conozca, por ejemplo, una táctica o un juego establecido por el entrenador con antelación, es decir, se presume la mala fe del jugador. Creo que de alguna manera va a tratar justamente de eso, de evitar que los jugadores utilicen ese tipo de argumento para cometer algún desliz en contra del contrincante. Sin embargo, creo yo que es ir en contra justamente de esto, de la buena fe de los deportistas. Y al respecto del tema de Irán, hay que decirlo y hay que ser sinceros, es un país complicado los Estados Unidos. Estados Unidos, si no convence, lo que hace es ir en contra, ¿no es cierto?, de quienes no creen o no funcionan como ellos desean. Y en este caso, la selección de Irán, de alguna manera, la FIFA en eso se ha portado pluralista y le ha dado la oportunidad de participar, porque el evento es de FIFA, el evento no es de los Estados Unidos. Lastimosamente, la sede estaba ya preestablecida y entonces no se puede hacer otra cosa que tratar de tener los resguardos necesarios para que no haya ningún tipo de problemas que lastimosamente se pueden dar, ojalá que no se den, pero que, reitero, este es un tema deportivo y la FIFA así lo ha creído, por eso no descalificó ni dejó fuera a Irán, sabiendo que iba a participar en los Estados Unidos. Giovanni, analicemos a nuestra selección ecuatoriana de fútbol. Se ha puesto mucha expectativa a nivel ecuatoriano, a nivel casa adentro, de hasta dónde puede llegar la selección ecuatoriana de fútbol, porque se habla de una de las mejores selecciones de la historia y jóvenes que están participando en los mejores clubes del mundo, muchos de ellos, y genera expectativa también a nivel mundial, porque para hablar de la parte defensiva, por ejemplo, se habla de la mejor defensa del mundo. ¿Cómo lo miras tú a Ecuador en la práctica y hasta dónde podría llegar? Bueno, un mundial es un mundial, ¿no es cierto? No es tampoco algo tan fácil de asimilarlo desde el punto de vista deportivo. Sin embargo, hay que entender también que nuestros deportistas hoy por hoy están lidiando y están ganando y están consiguiendo títulos a ese nivel. Entonces, yo creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de pensar no solamente desde el patriotismo, sino desde las expectativas deportivas de que los jugadores que hoy la selección del Ecuador va a presentar en este mundial le van a poder dar las opciones de llegar a instancias donde posiblemente antes ni siquiera lo hubiéramos soñado. Yo creo que la selección ecuatoriana, en lo que tiene que ver con su grupo, que es un grupo, digámoslo así, complicado como todos, no porque está Curazao, no porque está Costa de Marfil, no porque está Alemania, que parecería ser el candidato a pasar en primer lugar, Ecuador no tiene las opciones de hacerlo. Más aún ahora que hay 48 selecciones y que el formato de campeonato permite que la clasificación a la siguiente ronda, es decir, salir de la fase de grupos para llegar a los 16avos de final, tenga la oportunidad de tener a uno de los mejores terceros. Digamos, en el peor de los casos, la selección del Ecuador estaría en posibilidades de llegar como uno de los mejores terceros. Pero desde mi criterio, yo creo que la selección del Ecuador está como para pelearle el primer lugar a Alemania, y si es que fuese el caso, llegar en segundo lugar. Mucho se espera de la selección del Ecuador. Hay que decir algo, que este es un torneo corto, y los torneos cortos de fútbol fundamentalmente no es solamente quien lo pierde, sino que quien gana. Y entonces es importante saber que si la selección ecuatoriana tiene una gran defensa, tenemos el 50% de las posibilidades para pasar, pero el otro 50% están en los pies de los delanteros, de los mediocampistas, que en este caso tampoco creo yo que seamos una selección que no tiene opciones. Allí está Plata, está el mismo Ener Valencia, está Jordi Caicedo. Hay un sinnúmero de jugadores que también están a nivel internacional haciendo un buen trabajo y podrían ser. Mi criterio es que la selección ecuatoriana, llegando a octavos de final, que es decir, sobrepasar lo que hizo en el Mundial de Alemania 2006, estaríamos más satisfechos, pero las expectativas hoy son altas, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, pero eso también hay que jugarlo, ¿no es cierto? El llegar como favorito, el llegar con esas posibilidades, si es que no se lo maneja adecuadamente, también puede ser en contra de los intereses deportivos. Así que hay que ver cómo le va a la selección del Ecuador en el primer partido del día domingo, y en base a eso también podríamos manejar ya un criterio más acertado a la realidad de lo que pase. Giovanni, capaz que la presión que se le está poniendo a Ecuador es demasiada, en tanto en cuanto se habla de una selección que puede pelearle de igual a igual a cualquier selección del mundo. ¿Cómo deben manejar esa presión los jugadores? ¿Están preparados toda la selección para manejar esa alta presión que tienen a nivel de nuestro país y también internacional, Giovanni?
Sin lugar a duda, yo creo que sí, porque la mayoría de jugadores, yo creo que 2 o 3 jugadores que militan en el fútbol ecuatoriano son los únicos que no han tenido demasiada experiencia a ese nivel. Pero hay que decir algo también, quienes están hoy como seleccionados de mayores han sido parte de los seleccionados infanto-juveniles de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es decir, tienen recorrido en torneos nacionales, en torneos internacionales e incluso en torneos mundiales. Y eso ayuda mucho en este tipo de torneos. Ahora, la presión yo creo que debe manejársela adecuadamente desde el punto de vista de la experiencia particular. Tenemos 2 jugadores que vienen jugando la final de la Champions League, y la Champions League en importancia para muchos va abajito de una Eurocopa, de una Copa América, de un Mundial. Es decir, es un gran nivel lo que se viene jugando. Eso también contagia, eso también ayuda. Ahora, la presión tiene que ser manejada adecuadamente desde el punto de vista de que sea motivación, más no un óbice para que la selección ecuatoriana pueda hacer un buen trabajo. Yo creo que se está haciendo un buen papel desde el punto de vista de que también hoy por hoy hay que sacar provecho de que la prensa, los aficionados creen en esta selección, y creo que es el momento adecuado como para, de alguna manera, como lo han hecho clubes como Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria, ¿no es cierto?, en el ámbito sudamericano, tener un nombre y que les permita siempre estar en las instancias finales, semifinales, y eso yo creo que ya no es un accidente, sino es un digno de resaltar desde el trabajo y de justamente esa trayectoria que tienen nuestros jugadores. Giovanni, nadie duda de la capacidad de nuestros seleccionados, pero sí se pone en duda de la capacidad de nuestro técnico. ¿Qué hay que decir? ¿Tiene la talla para el Mundial? Si está ahí y lo llevó, yo creo que sí, ¿no es cierto? Manejar un equipo difícil es complicado, pero manejar un equipo que tiene las condiciones que tiene el equipo del Ecuador, porque ahora sí podemos hablar de un equipo y eso es importante, es decir, hay una cohesión de líneas y eso ayuda mucho cuando Becasese tampoco es un técnico que apareció en Argentina anteayer. Becasese fue técnico en España, ha estado en procesos mundialistas también, no necesariamente como director técnico, pero sí como asistente técnico. Es decir, hay que darle la confianza, está ya en las instancias de un mundial, y obviamente allí ya no solamente dependerá de si los argumentos o los antecedentes deportivos del técnico son válidos. Yo creería, y por eso reitero, que el primer partido es el que nos va a dar la medida, pese a que los rivales tienen diferentes estilos, Alemania, Costa de Marfil y la misma Curazao, que viéndole jugar contra Inglaterra en el estadio de Wembley, nos dimos cuenta que no es un equipo regalado, por algo está en el Mundial. Es decir, hay que ver cuál es el desempeño fundamentalmente de ir barajando las posibilidades que tiene de jugadores Becasese, y ahí es donde lo mediremos ya de manera definitiva. Muchos de los aficionados hablan de un grupo donde está Ecuador, que Alemania es el único equipo seleccionado fuerte, poniéndolo más abajo a Costa de Marfil y más abajo a Curazao. En un mundial de fútbol no hay equipos chicos. Absolutamente nadie. En este momento todos empiezan con 0 puntos y todos tienen las mismas posibilidades, y va a depender de un partido que dura 90 minutos y si hay alargues, si hay penales. Es decir, en esto de los grupos, además, que no hay la posibilidad de los alargues, sino los partidos directamente, todos tienen las mismas opciones. Y reitero lo que acabo de decir, Curazao no creo que es el último equipo de este grupo. Vimos a Costa de Marfil hacer un partidazo frente a Francia. Es un equipo peligroso, muy veloz, es un estilo que no les gusta mucho a los seleccionados ecuatorianos, porque no tenemos mucha, mucha experiencia manejando ese tipo de equipos, porque nuestros jugadores están jugando ahora en Europa, no juegan en África, ¿no es cierto? Los africanos juegan en Europa, pero juegan en la Copa Africana de Naciones y demás, entonces es más complicado para ellos. Para los ecuatorianos me refiero enfrentar a los africanos que los africanos a los ecuatorianos. Es decir, hay que poner ojo a esa selección, porque esa es para mí la más complicada del grupo. Es con tanto Alemania que uno pensaría que ahí nos damos definitivamente. ¿Hasta dónde miras que podrías llegar la selección ecuatoriana de fútbol dada tu experiencia deportiva? Octavos de final para mí, si es que las cosas se dan adecuadamente. Claro que llegar a cuartos de final, estamos hablando de los 16 mejores equipos de 48, eso es una locura, pero ¿por qué no pensar un poco más allá de lo que todos tenemos expectativas? Pero siendo realista, octavos de final sería
un puesto muy, pero muy digno para la selección ecuatoriana. Perfecto, con eso me quedo, Giovanni. Te agradezco mucho por tu tiempo y éxitos en tu trabajo deportivo. Jorge, a las órdenes y como siempre un abrazo a todos y mañana empieza la fiesta, mañana se paraliza el mundo, así que estamos todos muy contentos porque efectivamente a esa fiesta le han invitado también a la selección del Ecuador y ahí esperamos que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a Giovanni por ese aporte, periodista deportivo de alta experiencia y hablándonos de un mundial que por primera vez en la historia tiene 3 sedes, con más equipos seleccionados participando y también con una selección ecuatoriana de fútbol, quizá uno de las mejores, si no el mejor de la historia futbolísticamente hablando, por la categoría, por edad y por todo lo que han venido consiguiendo nuestros jugadores ecuatorianos en diferentes clubes del mundo, y no hablamos de cualquier club, sino hablamos de los clubes europeos más importantes del mundo, como Arsenal, como Chelsea, como PSG, para citar 3 equipos donde militan nuestros futbolistas. Esperamos entonces que nuestra selección nos dé esos alegrones partido a partido y superen, como decía Giovanni, superen los octavos de final, que eso sería ya una locura, pero en el fútbol nada está dicho. Hasta aquí llegamos entonces con este servicio de opinión sin censura. Volveremos en las próximas horas, en los próximos días, ahora prácticamente en estos días futbolizados por el Mundial 2026. Nos despedimos de ustedes. En el control máster y en la producción de este espacio, Enrique Velasco y este servidor, Jorge Ñacato, les decimos buenas tardes. Permiso.